Cameron, for years, since the 70s, they manufactured the compressors together throughout the world. 70? In the 70s and 80s, yeah. En los años 70, 80 diseñaron en conjunto con Joy, en conjunto con otra marca de compresores que se llama Joy, un producto centrífugo. Entonces ellos estuvieron haciendo máquinas para esta marca. So if you look at some of the old Joy and some of the old Cooper Joy machines out in your territory, they'll look familiar because they are the same They look similar. as the IHI, as the Solar IHI casting. Other than it's been what we call an enhancement. We've upgraded and we're able to get closer tolerances and better performance out of the TA machines, the MSG, or not the TRE and the TRA. We're able to get a much better performance out of them now compared to years ago when they were first being developed. Todo esto es un tema de diseño. Yo creo que básicamente lo que se centraría en resumen es que han venido haciendo máquinas con otras marcas. Habla del parecido muy similar o del gran parecido entre, por ejemplo, Cooper y las máquinas Joy en algún momento. Lo que los distinguen algunas veces es un poco las tolerancias entre uno y otro, ¿no? Pero básicamente ha sido como la misma estructura. We had the same deal as Joy and Cooper and Cameron, but we couldn't sell in the United States, in Central America. That's why we only sold in Asia and we sold our compressors over there. So it looks like the same? It's the same casting, developed together. Joint venture was basically together, they developed it. Now, when Cameron, or when Cooper bought Joy, they invested and they built their own the TA line. And of course that's the Turbo Air, the smaller ones, the TA 2000 line was developed and designed here in the States. So IHI has marketed those out there because it's a smaller compressor. You can get them down to 125, 150 horsepower. So how we got ours to the States is like the Chrysler Sprinter van. In Mexico, do you have the Sprinter vans? Mm-hmm. Those big Sprinter vans. Mm-hmm. Well, Chrysler designed and made those vans, but in reality, it took 4 manufacturers. It took Volkswagen, Nissan, and Sprinter, and Mercedes designed that van. And each had their territory where they could sell it, you know. So maybe in Mexico you saw more Volkswagen vans than you saw those Chrysler Sprinter vans. Well, here in the United States, all we saw was the Chrysler Sprinter van. And Mercedes bought Chrysler. Pretty soon we saw the Mercedes van and the Chrysler van, and the Sprinter van. So get to a long story short, when Mercedes sold Chrysler, it tore the contract up. And pretty soon Nissan, Volkswagen, everybody had their vans here in the United States. The contract was, so it's the same with the joint venture with Joy and Cameron with IHI. When Ingersoll Rand bought Cameron, that tore up the contract, and we could bring the air compressor to the United States now. And so that's how we were only able to sell overseas in other markets, but now we could bring it here to the States. Ahora, por ejemplo, algo que hace mención es, hay modelos prácticamente que son los mismos. Entonces, por ejemplo, Joy y Cooper tenían como el mismo frame. Y ese mismo no se podría utilizar, por ejemplo, para traerlo a América.
ya ellos tenían un contrato con IHI de utilizar ese modelo. Entonces, básicamente lo que explica acá, con muchas más palabras, es que este equipo, o vaya, estos contratos, cuando por ejemplo, Ingersoll Rand compra a Cooper, pues entonces se desprende de IHI, se cierra el contrato y ya no pueden, ya no trabajan juntos, ¿no? Entonces es por eso que IHI y Zuller hicieron esa alianza y ahora están teniendo este producto para acá. Quizá Alejandro tiene más historias. Eso habla un poquito de la historia para que la sepan, porque inclusive ustedes mismos tienen hasta máquinas ahí en el campo de ellos. O sea, había una máquina que se llama Joy y hacían compresores, y había otra marca que se llamaba Cooper, que estaba más enfocada a máquinas centrífugas, pero de proceso, o sea, para comprimir gases y eso. Entonces hubo un momento en el tiempo de la vida, bueno, antes que eso, Joy y Yaesu, la marca de los compresores japoneses, hicieron un trabajo conjunto para desarrollar unas máquinas. ¿Cuál fue el acuerdo? Desarrollarlas juntos y que ellos vendieran en Japón y que Joy vendiera en América. Después Cooper compró a Joy y siguieron trabajando juntos con los japoneses. Pero después Ingersoll Rand compró a Cooper, y cuando compró a Cooper se deshizo el contrato y entonces IHI quería vender máquinas en América y hizo un contrato con nosotros, y nosotros vendemos las máquinas. Inclusive tenemos una fábrica que es de Zuller, que es donde se hacen los compresores centrífugos que se venden en América, y está en China. IHI está en Japón, nada más. Y los japoneses son muy enfocados normalmente y muy tradicionalistas a vender en su mercado. Inclusive les cuesta trabajo vender en Japón. Digo, en China. Cuando van a China normalmente buscan que alguien más haga el negocio porque es complicado. Esa habla un poco de la historia, cómo funciona y cómo opera del lado de comercialmente, ¿no? Pero eso pues, obviamente nos afecta en la parte mecánica. Por eso ven que las máquinas se parecen mucho, porque en alguna vez fueron diseñadas por los mismos ingenieros. A pesar de que hoy un detalle, que lo ven, nuestra máquina está completamente bipartida, la caja en grandes y los elementos de adentro. Y antes era solo piezas. Y la de Cooper no está diseñada, que es la máquina que más se van a topar en México, porque es la marca que hoy más compresores vende, Cooper. Cameron. Pertenece a Cooper. Se llama Cooper Cameron. It used to be Cooper, then Cooper Cameron, and then Cameron, and then as they got bought out, they changed, to keep the name. Han ido cambiando los nombres y se compraron unas compañías. It should have been Joy Cooper, Cooper Cameron, and then Cameron. But why I bring that up is to benefit, is we shared all that technology between the companies. So when Alex goes and he engineers a compressor for a site, for a different location, he has all the profiles and engineering data throughout all those years with IHI and Joy and Solaire available to him for engineering purposes to design the perfect air compressor for your location. That's the benefit. Lo que comenta Bob es que cuando hacemos un compresor centrífugo, la fuerza de ventas de sus compañías me mandan a mí una solicitud con las características de la máquina y yo la corro. Y yo corro a través de una base de datos muy grande que tiene la información de todas esas compañías que hemos venido mencionando para construir la máquina que ustedes van a usar al final del día, ¿no? So I gave you the IHI Solar history. We can skip a lot of that right there. The instructor will be Jose, myself, and Alex as we roll through this here. I have a pretty big background in centrifugals. As for to myself, I think I have a big background in centrifugals, but I've been involved with Cooper and Syntac, Ingersoll Rand, and of course Solaire. So La experiencia de Bob en compresores centrífugos pues es
es bastante extensa. Viene de Cooper, conoce a Ingersoll Rand y pues ahora está con nosotros en Solar. How long you been here at Solar? So they're now 3 years, 3+ years. So Okay. ever since the day they brought the Solar got a hold of me the day they brought the Ingersoll, or they brought the compressors to the United States. I came aboard. Poco más de 3 años con Solar. Yeah, at that time I was with Ingersoll Rand, and of course that was during the acquisition, right before Ingersoll Rand bought Cameron. So it was all breaking out at that time right there. Okay. We went through the safety and housekeeping, emergency electrical safety, lockout, tagout, and all that emergency stuff. This is the T-Series on-site photo album. We'll go through here to different locations. You'll see on this, right here, this model particular has the after-coolers. You asked, can they be reconfigured for after-coolers and different coolings? On the bigger models, in the TRX, you have a little bit of playing around. You can position this and switch this around depending on your location. Just the aftercooler. Just the after-cooler, yes. Para máquinas un poco más grandes ustedes pueden configurar o pueden un poco jugar, dice él, con el tema del postenfriador, porque viene en este caso pues suelto, ¿no? Lo podemos acomodar a gusto. Pues sí, a gusto o al espacio donde tengamos que adaptarlo, ¿no? But our capabilities are bigger than that. If you think we're limited, we aren't. We have what we call an F-Series. And F-Series sounds like a large compressor, but it's actually very large, or 1,000 horsepower, 600 horsepower. That's more of an engineered product. An engineered product can be configured to what you were describing. Can we have different flows, different flow directions through the coolers and the cooler bundles? El rango que tiene ahora pues es bastante extenso. Entonces, dependiendo de la aplicación, dependiendo del uso, es como los datos de ingeniería nos van a decir qué máquina le corresponde, y bueno, cuando se sepa qué datos son, pues es en el modelo que va a caer, ¿no? Entonces, todos estos datos, al final del día, la información que ustedes tengan del sitio son los datos con los cuales va a trabajar, por ejemplo, Alejandro. Va a correr ¿cómo le podrías decir? ¿Performance? Normalmente le decimos performance o curva, ¿no? Ok, va a correr una curva y entonces esa curva va a caer en un modelo. Entonces, en ese modelo, bueno, se va a configurar exactamente a las necesidades de ese sitio, de las necesidades de ese cliente. Difícilmente habría dos compresores iguales, digamos. Diferentes sitios. Bueno, porque se venden. Sí, realmente es que es un personalizado, pues. Es un compresor personalizado o es un traje a la medida. Lo que sí es que ustedes van a ver que los equipos son muy similares, ¿no? Lo que cambia en realidad es que el compresor, si ustedes el mismo compresor lo tienen en un lugar y se lo llevan a otro, la curva se modifica porque las condiciones de operación son diferentes. Creo que no lo hemos mencionado acá, pero creo que Bob no quiere entrar mucho en esa parte, pero el principio de compresión de un equipo centrífugo es completamente diferente a un reciprocante y a un tornillo. Esta máquina es una máquina dinámica y las otras máquinas son de desplazamiento positivo. Entonces se comportan diferente cuando las movemos de lugar. The reason I brought that up, and mainly what we're going to see, I mean, very rarely, I started my first F-Series here last summer. So it's more of an engineered product, and something like that can take 2 to 3 years to engineer, to sell, or put on the field. What we're going to see more common are these T-Series compressors. And that's what you're going to see, as well as myself, going to see a lot more of those. But I was letting you know, Juan, that they do have the casings to design to reverse flow or put the flows of the aftercoolers any way you want, and we do have those capabilities. Much more dinero. Yeah, more dinero. Yeah, more dinero. Sí, o sea, son máquinas prácticamente de ingeniería, ¿no? Son máquinas de diseño
personalizado, ya lo dijimos, ¿no? Son máquinas más grandes donde pues se necesita no el típico equipo, por ejemplo, de ingeniería, sino se ocupa más gente para poder diseñar una máquina más grande y pues obviamente cuesta. More money. So this particular model right here is what we call a T-Series. You'll see them in the T3s, you'll see it in the TRXs, a bigger profile model. This aftercooler right here, as you can see, it has the casing right here. We'll have the two intercoolers, and then they put their aftercooler outside right here. Job site I'm on right now, they took that and they mounted it up on the roof, or up on the up above on a mezzanine up above. So it doesn't have to be. That works. What, huh? That works if you put it in Yeah, any place. any place, like any, it's just an after cooler, you can mount it anywhere, but you have to plumb to it, you'll have to pipe to it, as you can see. Here's the discharge coming out right here from the compressor over through the entrance of the after cooler and out into the plant. But it's gonna be difficult for maintenance if you put it on the top. Or Well, the job site I am, absolutely. So when you do a job walkthrough, or you go out there with your salesman, you have to catch the installation things. You pull that bundle. As you can see, you can do it on both sides. You can do the maintenance right there. Remove it, and you can rod it in place. This particular job site I'm on right now, they don't have the other side bolted because, of course, that's an option. So they have to pull the bundle out, and there's not enough room right here to pull it out. So they have to pull it out backwards over here. On the job site I have, they blocked it. They put it in wrong, and there's 6 of them. And it turns out, I did the math, I think it's about $500,000 for them to fix it. So it's real important when you get to the job sites and you get to the walkthrough, that who brought maintenance up? Maintenance. That's the most important thing on an installation, is when you walk through and you're doing your walkthrough, you're looking at this machine out here as you're doing your installation and your electrical and your plumbing, that you can get access to the gearbox. You can get access and pull out the coolers, the bundles. You can remove that motor, because we could have, and that'll give you thinking when we go out here to this T2, how did I incorporate that whole concept into this installation right here? But that's your salesman, and that's your responsibility too, because when you do a pre-walkthrough or you do a walkthrough, it's really important that you always, that's what you're thinking. How am I gonna take care of this machine? How, please put this in, So, as you can see, the salesman did a good job on this job. He knew he didn't have enough room right here. It's a lot of work to remove on this side, but he has this side can be opened up. Let me try to explain something. Just a little Let me bit. back up a little bit. Ya, bueno, ok, habla muy rápido, pero entonces voy a tratar de traducir lo más importante, ¿no? Finalmente, estamos hablando de una máquina grande, decíamos es de una alta ingeniería. En esta puede haber opciones para poder instalar algunas cosas. Al final del día, lo que él menciona es, bueno, ¿quién va a dar el mantenimiento? Lo vamos a dar nosotros, ¿no? Entonces, al final del día, nosotros, junto con el área de ventas, tenemos que ver dónde son las mejores condiciones para poder instalar eso, ¿no? Hay cosas que ya no las enmarcan, no, esta válvula para tal equipo tiene que ir en esta condición o en este sitio. Entonces, hay cosas que tenemos que seguir el manual, pero hay cosas que también nosotros vamos a tener que sugerir para un mejor mantenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, es básicamente lo que nos está explicando. Okay, go ahead. So, as you can see, we have a manual valve right here. Tenemos una válvula manual en ese sitio, es de discharge. Right. Yeah, right here. En esta zona es el área de la descarga.
You got your inlet filter, and they got a mezzanine built up there to look inside that inlet filter. Para ello ustedes están viendo el filtro del aire, es la ingresión, el ingreso del aire. You want this here? I want it. Let me see. Huh? No, you got yours. No. You heard. La verdad, no have battery. Jose, I got a second one. I got two. Perfect. Entonces por acá nos está mencionando el filtro del aire. As you can see in the installation, you can see all back here in the back, they have the pressure and temperature gauges. Todo lo que tenemos por acá son medidores, temperatura, presión, etcétera. Entonces es una instalación donde, vaya, por ejemplo, ahí ya me ha tocado estar en algunos arranques donde no se contempla, el diseño no contempla manómetros, no contempla termómetros, pero si tú sabes que lo requiere, pues más Como vale. lo vimos aquí en la mañana, Exactamente. que están esa temperatura y lo de presión abajo. No vienen por default, ¿verdad, Alejandro? Sí. Sí vienen. Vinieron en la Open the book here. Open up your PID. No contemplaron mantenimiento tampoco, porque mira cómo está ahí. Do you see those gauges? Do you see those temperature gauges on the PID? Tell me. Vayan por favor al manual donde está negro, donde están los dibujos, mano en azul. I show you. el dibujo de La información Sí, pero ¿qué página en el PNID que se llama, o es el dibujo. This drawing right here that you see, right here, is what you get for installing these compressors. This is the exact, what I received to install this machine right here outside. When you get to your job site and you get your air compressors come to you, you're gonna get a book similar to this, exactly, with the makeup of that particular compressor. But you will look here and see if you see the gauges on here, on the PID. ¿Ven los medidores ahí en el dibujo? ¿Dónde? So, Is this the correct page? yes, you have your water going in right here, and you have let me see, water in, water out. You have Intercooler. intercooler. So right here, you see them. Do you see? Do you see temperatures or pressure? No, there is none. I'm just letting you know to look right there. Do you see them? Do you see pressure and temperature? Here. You see them? Yeah. I see only transition. There's none. There is none. Entonces So- no hay. There is none. No hay en el dibujo. But us technicians in the field Nosotros benefits técnicos us. en el sitio And so necesitamos de ellos. you have to recommend it to the customer. Mm. You know, the salesman needs to recommend it to the customer. You on site, for your maintenance and troubleshooting, I would recommend it. It's a recommendation. And you'll see that most job sites that you go to on the old Syntax and stuff, they have all the temperatures and the pressures through the coolers to help you, Honda, to help you troubleshoot. Entonces esos medidores nos van a ayudar a poder diagnosticar incluso. Entonces si no los tenemos, hay que sugerirlos, ¿no? Con la gente de ventas, que finalmente la persona de ventas es la que es nuestro contacto con el cliente. En ese caso, entonces hay que recomendarlos. So this is where I get to tell my story. Story time. We're at Tiempo de historia. what job site? Famosa. We're at Famosa, and we start the air compressor. We get it all started up and running, and all of a sudden we get a high temperature.
and it trips out. High temperature shuts the air compressor off. And what causes a high temperature in the second stage? It'd have to be the cooling, something to cooling. We were just started it and everything. But Famosa didn't have gauges or temperature gauges. So we could take the Laser. the temperature laser gauge, and we went through all the piping right here, all this piping right here, and we could see that it had 70 degrees, 80 degrees, 140 degrees, 80 degrees, 70 degrees, 80 degrees. Oh, what's going on? Oh man, Jose, you left the bag in there. You guys forgot to leave the desiccant bags. Remember, we were thinking that maybe you guys left the, because sometimes you get on site, you don't get to see the desiccant bags removed. I mean, so we did figure out there was a blockage. There was a blockage right here, that we would have found out quicker with the, and known right off the bat if you had the temperatures and the pressure gauges in on that piping. Por ejemplo, este es un ejemplo que nos está poniendo. Tuvimos un arranque de una máquina. Esa máquina no tenía cómo medir temperatura, o sea, los medidores de temperatura ni medidores de presión, pero se detectó una alta temperatura. Entonces, una alta temperatura generalmente es la falta de agua, ¿cierto? Bueno, en este caso. Bueno, o sea, es en lo que pensamos En directamente. primera instancia. Entonces decía Bob, oye José, a lo mejor dejaron una bolsa de sílica, que es ahí dentro obstruyendo, ¿no? Entonces me traía, José, José. Entonces me estaba diciendo, oye, ¿qué pasó? O sea, algo está bloqueado, ¿no? So, the funny story is yours. we took the pipe off, right? And we look in there, and we look in there, we're looking at there. They forgot to drill a hole in the pipe. And so it was deadheaded right there. And so we had 140 degrees here, and then we had 80 degrees right here. And so they had to take it off, disassemble it, and cut it. Por ejemplo, en este caso, si vieron, por ejemplo, que tenemos un manifold a la entrada y a la salida del agua, con un tubo más grande. Entonces, lo que pasó allá fue que en el manifold de outside, right? Yeah. No, we looked inside and we saw it was dry. Yeah, but I mean the Outside, yes, the they did outside. cut it. Okay. Entonces, en esos dos manifold tenemos, vaya, entrada y salida. En el de salida, un interenfriador no tenía realmente el hoyo donde tenía que pasar esa agua, ¿no? Entonces estaba bloqueado. Está tapado. Ah, sí. Sí, o sea, al que hizo, porque esos los hicieron ahí en la... Que trae una abrida. ellos, el cliente mandó a hacer estos, ¿no? Entonces, la compañía que hizo la pailería, la soldadura, todo esto, olvidó hacer el hoyo para ese. Van a tener una entrada nomás. Tenía la entrada, pero no tenía la salida. Entonces, cuando miramos, drenamos el agua, revisamos por dentro, nos encontramos que no había un hoyo donde pudiera descargar esa agua caliente al manifold. Entonces, Y trataba la abrida, no tenía abrida. Yeah. So that's the importance of those gauges and temperatures for us. Entonces nos costó más trabajo realmente llegar a esto o encontrarlo, porque, bueno, entre comillas, más trabajo, ¿no? ¿Cómo vamos a ver un problema de enfriamiento? Por presión y por temperatura. Pero si no tienes nada instalado, ni presión ni temperatura, pues va a ser complicado, ¿no? Vas a tener que ir a prueba y error. Reviso una cosa y reviso otra. But the customer is going to look and say, no, it's not on here. It's not on. This is just a PID, a general drawing. This is just our recommendations as field techs and service, how they're going to add it down the road anyway. But Entonces si no viene aquí en el dibujo, de igual manera nosotros recomendémoslo porque esto es como es un diagrama estándar, podríamos decirlo,
Pero si nosotros, ahora los que estamos en esta clase, ya identificamos el por qué lo requerimos, hay que solicitarlo. No, sí, Incluso en el día a día, cuando tú tomas nota, a ver, tenía esta temperatura en la mañana, esta temperatura en la tarde. O sea, cuando llenamos una bitácora, sería mucho más fácil, ¿no? Incluso ir viendo las tendencias de la operación de esa máquina. Me refiero porque Madisa es muy específico de ese tipo de cuidados, ¿de acuerdo? Para ese proyecto. So, see this, Vean el libro. Taylor's book. Let me see Taylor's book. That one. This one right here. Comes with the air compressor. You see me have it when I go to the job site? It's like my Bible. You grab it. It's yours. There's 3. One is yours. One is the customers, and one is the distributors. Right? This is how you start the air compressor right here. One for training. One for distributor. One for solar, and one for technician. Yeah. O sea, vienen 3 manuales. Vienen 3 manuales. Uno es para el técnico, otro para el cliente y otro pues Para el de But para nosotros. but if you don't Ese nos vamos a if you poner. don't get this, Sí, yo no tengo esto. I don't know how to. yes, see, right? Mhm. Uh-huh. You no. Right? Exactly. It's very difficult. There are electronic copies to get, but then it takes a day, 2 days to get the electronic copies, and you're wasting time. So the minute you get on site, look for these. First thing, come a box and get yours, and always hang on to La it. primera cosa que tenemos que hacer entonces en el sitio es conseguir esos manuales y revisarlos, ¿no? Porque finalmente es con los cuales vamos a poder dar el soporte y saber específicamente los detalles de esa máquina, porque esa información es propia de esa máquina. Now that we're talking about this, where here at the front of the book, where would you find, and we'll go over it in more detail, it's actually very important, where the desiccant bags are. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es dónde están las bolsas esas de sílica o de desecante. En la base del aceite. Sí, En la- en donde va el llenado del aceite, ¿no? Ahí nos dice, por ejemplo, al frente, El depósito. ¿qué nos dice? Rust Preventive. Seguramente va a ser eso en la página 9. Bueno, en la sección 9. Low of silica. 7. Everything's in here. Uy, perdón. No, 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 aquí. Ese vienen digitales en el equipo. Los manuales. Sí, los manuales. Vienen digitales. No, impreso. 3 juegos. Así tal cual. 3 juegos. Ah. Ya tú lo puedes digitalizar. El problema es que cuando el primero que abren los equipos se lleva todo. Sí, Bueno, no debería. sí, el primero que abre el equipo se lleva, se queda con todo. No, no, Okay. no. Realmente es el contratista. So you can see that maybe this book's important. Just simple things like that. So these are the bigger machines. They have frames. They have the frames on them. They have the elevated pads right here. The benefits of the elevated pads are for these type drains right here. I think. Por ejemplo, uno de los beneficios vaya, que estamos hablando de la instalación, ¿no? Uno de los beneficios que él enmarca es si este cliente tiene la base elevada, pues entonces ya tenemos una diferencia de altura que nos ayuda a, por ejemplo, para la mejor operación hacia del tren de condensado. But a lot of
a lot of you may come to the job site and unfortunately, they put it here, they didn't build an elevation pad. Generalmente, bueno, algunas veces no se considera en la base que tenga esa elevación. Then Está al mismo nivel. it becomes difficult for you to even install that type, but they have a horizontal and a vertical style model. What do you do in those cases? I would, myself, I would do the manual drain and crack it. You know how, does the Honda have the manual drain and crack it? Until you talk to your salesman and find a horizontal drain that will work. Because if you don't have the elevated pad, you can't put that in. So that's the purpose of the elevated pad. You can get the horizontal one, it's called a, what's this called, Drainol, and that's called Roto Drain. En AMSA sí va a estar elevado la base mejor. Ok, bueno, yo le preguntaba, bueno, ¿y qué pasa si no está elevado? Pues tienen. Dice que generalmente igual, if there is no any elevation, you use that, but also you use another drain. A bypass around it. We do a bypass around it, and we'll go over that, I have some good stuff on, You put out a little bit open. yeah, and the old way of doing it is leaving it, did you do that with the Syntec? Leave them open a little bit, feel the air going through, and that way you know the condensation is getting out. Bueno, si no tenemos esa preparación, lo que hace es igual se utiliza, pero aseguramos que ese condensado se drene. Entonces ponemos una válvula que es como un bypass. Entonces ponemos esa válvula ligeramente abierta. Vamos a tirar algo de aire, pero es mucho mejor confirmar que no hay condensado a permitir la posibilidad de incluso de que pueda llegar. Sí lo usa. Pero igual. No entendí, o sea, adicional a la válvula un bypass. Sí. Yeah. You know what, I could spend all day on that, because it is important. Absolutely. One of the most important parts of installation and startup is getting the condensation out. Why? Por gravedad, no sé. Entre más alto, mejor. Pues no entre más alto es mejor, pero si tú generas, por Water jetting, ejemplo, the impellers. what is the, I mean, this is the inlet. Yes. So This is the inlet comes, the condensation comes in here from the compressor, right here. And then this is, the discharge right here. Then you have a balance line right here that balances here. I'll show you, I'll go over that part, that's, all critical. Each stage has a balance line. Okay, let me explain that. ¿Qué pasa, por ejemplo? Creo que aquí nos pone un ejemplo bastante interesante. ¿Qué pasa si esa es la altura natural del dreno? Y esa es la altura del compresor. Se va a llenar el compresor junto con el tren. Entonces, hasta que llegue, por así decirlo, hasta que llegue a este nivel el agua, el compresor, que pueden ser litros y litros de agua, es cuando va a recibir donde va a recibir ese condensado. Antes no. ¿Por qué? Porque incluso esa tubería va a correr por debajo, pero ya hasta que llegue aquí es cuando va a recibir condensado. ¿De acuerdo? Entonces es un simple tema de nivel. Cuando la máquina no tiene base, o sea, no está elevada, está más, o sea, pues tiene que tener más volumen de agua para que el agua baje. Oye, yo haría un hoyo para cada uno. En Lala, la gente allá, Lala no hizo base. O sea, construyó el cuarto, y es un cuarto de compresores, y lo dejó en el piso. Digo, o sea, el piso está muy bien construido, pero no hay ese desnivel, que es lo que se trata. Si la máquina está un poco más arriba y entonces tú pones la trampa en el piso, pues ya automáticamente se llena más fácil, ¿no?
Si se fijan en AMSA hay una base sota. Sí, de Como piedra. de tanto. Más o menos le da la base como por aquí así. ¿Qué hicieron ahí en la quitaron o no pusieron ese tipo de... No, sí se da esa trampa. Sí está, y el propio enfriador está un poquito más arriba de la propia del piso, ¿no? Pero es poquita la diferencia, ¿no? Entonces corres un riesgo más alto allá. Sí, son como unos Se 7 quede. centímetros. ¿Y no tiene el bypass que menciona? Siempre tiene el puerto, pero ahorita no está abierto. Pusieron la descarga del bypass, manualmente lo revisan. Está, exacto, eso es lo que tienes que hacer, que manualmente, y sobre todo cuando la máquina está nueva, pues no tienes tanto problema. Cuando la máquina se va haciendo más longeva, aquí estás manejando mucho condensado, mucha oxidación, si se tapa esto, ya pelaste. Lo bueno es que en Ensenada no hay nada. No hay humedad. A un lado del mar. We'll go over the drain a lot. Very important. Yeah. You know. Okay, so as you can see, this is the multi-compressor installation here. These are approximately 1,500 horsepower air compressors. This is a typical IHI Solaire installation. Of course, you have your oil cooler here. You have your oil pump here on this model right here. We have the Mr. Propone the vacuum right here. Your vacuum right here. Enfriador del aceite, bomba de aceite secundaria, el control, y bueno, está explicando también el Mister, que es El eliminador, eliminador de nieve nieve. de aceite. Gracias. OMR, ya somos de lo mismo. Sí, me gusta más el oil mist remover. Un punto importante rápido, perdón que ponga esto sobre la mesa. Hablamos del tema de los abrasivos en ¿cómo se llama? En la máquina que pueden desgastar el impulsor o el difusor. Otro elemento que lo desgasta también son los condensados. O sea, el agua dentro de una máquina centrífuga es súper crítica. Una, porque las gotas de agua adentro de la máquina se comportan como una bala. Si pegan en el impulsor, Acá grietas. los mueve y la máquina se puede alarmar o parar por alta vibración. Y obviamente también el paso del agua muy continuo puede hacer desgaste. Entonces, por eso los condensados son muy críticos. Buen punto. Mis tiempos un ejemplo son mis tiempos de escuelante. Me acuerdo que íbamos de rancho a veces, pues. Muchas veces yendo en un pick-up de caja empezaba a llover. Ay, esas gotitas en la cara. Cuando vas a alta velocidad. ¿A qué tengo? 200 kilómetros. 60, 70 kilómetros ya yendo muy recio. Ahora imagínate la velocidad que puedo alcanzar ahí. Claro, definitivamente. Sí, es un punto bien interesante. Y es el por qué, y es el de los porqués no debe de haber agua ingresando a las cámaras de compresión, ¿no? Important? Very important. Important. As important as that $50,000 air compressor. This right here. Make or break that compressor. Make or break your installation. Entonces, el puerto tiene que dar el punto rojo, porque la entrada es entre el medio, ¿no? Y ahí llegas con el condensado. ¿Y este cuál es? Dice Cold calentador. weather. Cold weather heater. Es para tener resistencia, ¿no? That one right there. It's There is a Heater Para option. lugares muy fríos, como you can buy resistance. acuérdate que esta trampa de condensado no tira aire, It's just entonces a guarda agua. Si es un lugar muy caliente, Threads se in, and it can be puede, a heater. Muy frío. digo, muy frío, se puede congelar. Y ahí vas a Entonces ahí le ponen un heater, I hand it out. un calentador. Nada más para acordarme bien, el tema de la línea que para ecualizar la presión, ¿para qué era? balance line. Esta es una trampa neumática. Sí, sí, Trabaja con aire y lo que hace es que necesita un diferencial para poder hacer su chamba y para eso sirve la línea de balance, Esa. para que pueda descargar y hacer su chamba.
Es un tubing, ¿sí? Que se conecta. Pero Lo que pasa es que lleva dos, pues. ¿Cómo? Lleva dos líneas. Tú entras No, no, y no. sales. No. Dos alimentaciones. Lleva dos señales, digamos. Neumática. pero esa es para poder actuar el pistón. Sí. la señal neumática está La de ahí. control. Y la Ahí, otra, ahí. sí, esa. Y Y la esa otra va a la línea de balance, no al intercooler o al aftercooler, ¿no? Ya. Según sea el caso. ¿Y para qué era eso? Porque me había quedado con la idea de que era precisamente como para medir las presiones para cuando no había mucho nivel. Nomás. Could you explain again this, how Okay, this works? so, comprende? Ya. Okay. 30, 60, 90 principle. You understand 30, 60, 90 principle on the different stages of the air compressor. First stage, 30 pounds. En las etapas Second stage, hay 60 diferentes pounds. presiones. Just, ¿Ok? just doing I don't simple see. numbers and 90 pounds, right? 30, 60, 90 principle. If you put this on the first stage, but you hook the balance line up to the second stage, what happens? You got 30 pounds coming in here, Ajá. but the second stage is 60 60. pounds. You can You're gonna push the air back through and overcome the 30 pounds of air. So each stage has its own balance line. First stage, 30 pounds, 30 pounds, 30 pounds. Second stage, 60 pounds, 60 pounds, out. Third stage, 90 pounds, 90 pounds. If you hook this balance line to the third stage, but the drain is hooked to the first stage, what's gonna happen? It's gonna pressurize this chamber. Ajá. And that air, if this is only 30 pounds right here, and this is 90, is gonna push back into the first stage. Ajá. Mhm. Did I explain that good? Sí. Yeah. You good? Okay, cool. Cada una de las trapas de condensado está conectada a su etapa en las cuales hay diferentes presiones. Entonces, cada una de estas debe tener su línea de balance hacia Hacia su etapa. Hacia su Para etapa. igualar la presión de la etapa. Exacto, porque si ponemos más presión, si esta es de la primera etapa y la conectamos esta en la segunda, Para aquí- tocarle el condensado. exactamente, va a empujar el condensado. Acuérdense que esta es una trampa que no tira aire. Entonces, el tema es que el aire se quedaría atrapado aquí si no tiene esta línea. Y es por donde el aire O si yo se la dejo, regresa. si no le pongo balance line y le dejo abierta esa valvulita, ¿qué pasa ahí? O sea, Que sea presión ambiente, pues. esa presión, Vas a tener una fuga, ¿no? porque por la parte de abajo supone que tiene como un émbolo, ¿no? Que hace el, Es movimiento. más que un émbolo, es un flotador. Es un flotador. Cuando llega a cierto nivel, se activa y baja, y lo que hace es que no tira todo el condensado. No, para deja que- una cama. una cama para que no tire aire por aquí. Eso es lo que le hace pues libre. Libre de consumo de Ajá, aire. de ahí. Exacto. Pero aquí tú generas pues un vacío de alguna manera, y por eso lo tienes que ecualizar. So dedicated to the stage. Dedicated to the stage. Dedicado a cada una de sus etapas, para que siempre tengas la misma presión. What's this? ¿Qué es eso? Esas de block valve. No sé cómo se llama, pero se cierra y se abre cuando está demanda o cuando está en cargo de estar el equipo. There's none at Formosa. Pero no recuerdo. Never at Formosa, they don't have one. No tienen esa famosa, pero bueno, sí es una válvula que nos genera What's el this? paso del aire mientras el equipo está Chupado. trabajando. What is this?
That's the, ¿Qué es eso? that's the Válvula manual manual. shut-off valve. Manual block valve. Oh, And so the auto Válvula block manual. valve is before the manual. In case, when the machine shuts down, that automatically shuts off. That's what you want. Cuando la máquina se apaga, entonces esta válvula se cierra. Y siempre está aguas abajo o hacia la máquina antes de la válvula manual del cliente. antes. ¿Cómo se llama? Auto block valve se llama. Okay. Is this water or air? Aquí hay agua o aire en esa tubería. It should be water. Sí. ¿Quién se pone de acuerdo? ¿Agua o aire? Ahí, agua. Y- So we get a Bueno, lot pero of the tiene, same. tiene un filtro, ¿no? No es Oye. filtro, es- Yeah. ¿Es un filtro? Yeah. No, ¿eso qué es? Es como. No. ¿O es una check? Sí, ¿no? No. They have, this is water. This is water. So when it shuts off after 30 minutes, Oh, that's gonna shut that water off too, when you shut the machine off 30 minutes. Oh, Entonces, I was What's this? confused. What's this? Yeah, it's the same one. Same one. Is this air or water? There. air. Yes. See. So you can see that there could be two on the same site. And common on some of the more, expensive plants, you know, or ones that have multiple locations, very familiar with, centrifugals. entonces, ¿qué es válvula? A ver, Oh, esto es sistema de agua. el sistema del agua. Sí, sí, sí. Entonces, ahora recuerdo algo que me habías mencionado antes, y es que esta válvula, en algunos modelos, ustedes ven, se parece mucho esta y esta otra, ¿no? Entonces, no es solamente una válvula que se puede utilizar para aire o para agua, sino se puede utilizar para los dos sistemas. En este caso, este es el sistema del agua y este es el sistema del aire. ¿Para qué sirven esos sistemas? Para En aislar el agua, ¿para qué sirve? Para aislar el sistema cuando el equipo está apagado. ¿Y Cuando para, lo qué apagas, ¿Y para qué lo quieres aislar? Cierra. Para que no esté circulando el agua fría y evitar condensados adentro del equipo cuando está apagado. Y aparte para que el equipo se enfríe. El equipo tiene que estar a cierta temperatura para poder arrancar. Si está frío, no arranca. Entonces te tardas más tiempo en arrancar. Por eso quieres bloquear el agua. ¿Por qué quieres bloquear el aire? Bueno, ¿en dónde lo bloqueas? Pues también, pero el mismo No. tema para que evitar el condensado. Ay, sí. This is my first time looking at this picture. Es la primera vez que ve esta foto. So what's that? Here. Yeah. ¿Qué hay acá? No veo nada. I don't see. No se ve. I don't see nothing. Check valve. Okay. So, even myself, you know, I'm looking at this for the first time. I have to process everything that's going on in this picture. It's like walking out to this little machine. At first it may be big, but it shrinks down. You'll start to see that the more I look at this picture, the more I understand it. Because you can look, because I thought this was an auto block valve like this, but you can see there's two wires going here. One's a 420 signal, and the other is the 120 in air. So, if that's your check valve, right, and the air is going up, El aire está yendo para arriba, aquí es la válvula check. this must be Primero la check. the blow-off valve. See it come out of the pipe right here, it comes around right here, and this is your blow-off valve. The discharge is going up, and there's the check valve. Here, question, Oh. here is a T. T, yeah. So you can go this way or this way. So, we go up, we go through the check valve right here, and that's, oopsie, what would we do? Get back here.
we go up and the air is discharging here. But now we met system pressure, 100 pounds, 110 pounds, and we're throttled all the way back. So now what it does is this valve will open up a little bit to relieve some of the pressure, so you can maintain that system pressure by 1, 2, 3 pounds. So this is your blow-off valve, and they're discharging it out right here. Bueno, entonces, por ejemplo, esa es la tubería de descarga, ya en la que va el cliente, y esta otra sería como nuestra válvula de desfogue. Es la válvula de bypass. ¿Esta? Ajá. Blow-off valve. Blow-off valve. Pero, a ver, no entendí, desfogue, que, o sea, porque lo que lo había entendido, y estoy pensando, si a lo mejor es la misma que miramos ahorita, yo miraba que cuando le estaba manipulando, la válvula ligeramente se A movía. ver, Está tratando de igualar la entrada del aire con la descarga. pues voy a, esa es una parte de una clase que yo doy cuando explico los compresores centrífugos. Todo el mundo sabe cómo funciona un tornillo en cuanto a la presión, qué es lo que hace. A todo el mundo le queda bien claro. Cuándo para, cuándo arranca, cuándo no carga. Definitivamente. Sí. ¿Sí? Creo que sí. Los compresores centrífugos operan igual que los compresores centrífugos. No. ¿Cómo operan? Ya quedamos que eran dinámicos, ¿no? Ajá, y entonces ¿cómo operan? ¿Qué hace un compresor de tornillo cuando llega a su presión objetivo? Cierra la válvula de admisión y libera la Descarga, presión del ¿no? tanque. Entra en descarga. Y la presión del compresor, ¿qué le pasa? Baja, 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 toca la presión de abajo, ¿y qué hace? Vuelve a ver la succión. ¿Cómo opera un compresor centrífugo? Manteniendo un flujo. O sea, va abriendo la válvula, la IGP, empieza a abrirla hasta llegar a la presión, y así la presión está muy alta, la empieza a cerrar. Pero si sigue alta aún así, tiene que tirar aire para mantener la corriente. A ver, Pero es que me llama la atención. voy a corregir un poquito lo que dijo Eduardo porque se confundió. El compresor abre la válvula y cuando abre mucho la válvula, ¿qué tiende a hacer la presión? Subir. Al revés, se cae. Hace la de succión. Solamente trabaja con la válvula de succión. No tiene otra válvula. La descarga del compresor es una abrida y echa aire por ahí, no tiene nada más. Okay. Una check, nada más para que el aire no se regrese. Entonces abre la válvula y pasa aire. Pasa. Si el cliente está consumiendo más y el cliente abre la válvula, la presión se cae porque se está llevando más aire. ¿Qué pasa si empieza a subir la presión en el sistema? ¿Qué hace la válvula? Se cierra, pasa menos aire Se cierra más. y se va tratando de cerrar porque la presión es normalmente estable. Se dice que es una máquina de presión constante. ¿Ok? Entonces, ¿la válvula se puede cerrar totalmente? No. ¿Qué pasa si se cierra totalmente? Rayando. ¿Eh? No, pierde. La máquina cae en surge o se ahoga, como los coches viejos, tiene un papalote y si yo le pongo la mano en el papalote, ¿qué hace el coche? Tose y se apaga. ¿Sale? Entonces así hace el compresor. Pues cuando no puede cerrar más la válvula de admisión, ¿qué hace? Y el cliente está consumiendo menos aire. Tira ese aire. Entonces el exceso de aire que ya no está consumiendo el cliente lo tiene que tirar a la atmósfera. ¿Puedes regresar a la imagen anterior? Could you go back to the other? Ahí. Sería esa la que abriría para... Aquí está la válvula de succión. Ok, esta abre y cierra todo el tiempo y el compresor está metiendo o sacando menos aire. Sí. La válvula de arriba, esa es la que estamos hablando, que se abre para liberar el exceso de aire o de presión. Ok, lo que pasa es que lo que no entiendo yo ahí es esa línea va porque esa línea se tira a la atmósfera. Sí, o esa va a la atmósfera. Cuando era carga y descarga. Esta brida es la descarga del compresor. Sí. Aquí sale, La muestra la check. de hacer un Ya la demanda es la línea del cliente, pues. Correcto. Ok, es que yo algo estaba ahí. entendiéndolo al revés la línea, por eso no entendí. Si cierras por completo la válvula de admisión, Y apaga. cuando Entra este en, consumo como dice es muy bajo Alejandro, en surge. y cierra. hay muchísimo aire aquí,
y el cliente no lo consume, la Aquí es- máquina abre esta válvula y el aire corre por ahí y se tira. Empieza a desfogar. Es correcto. Pero esa se va a estar como, vamos a la inversa en la en el nivel de modular en la entrada, va a estar modulando en la descarga, digamos, va a estar tirando el exceso nada más. ¿Qué hace? Así, estas dos son las válvulas. Esta, mi mano derecha, es la válvula de admisión y esta es la válvula de descarga, de blow off se llama. Entonces, está totalmente abierta y la máquina está operando. Cuando el cliente empieza a consumir menos aire, ¿qué hace la máquina? Cerrar. Empieza a cerrar hasta su capacidad, ¿no? Hasta su límite. Hasta su límite. ¿Y esta válvula cómo está? Se va a mantener cerrada todavía. Toda, totalmente cerrada. Cuando esta llega a su límite y el cliente consume menos aire, ¿qué hace la máquina? Empieza a abrir la segunda válvula. Entonces abre esta válvula y esta ya se Ah. mantiene fija. Entonces abre, cierra. Si el cliente consume tan poquito aire, pues tiene que abrir y botar mucho aire. Y ya. ¿Sale? Cuando el cliente empieza a demandar aire, él empieza a cerrar. Se cierra totalmente, la presión se sigue cayendo, el cliente Y empieza a abrir. la otra. ¿Vale? Esa es la diferencia de cómo opera un compresor centrífugo. Tienen que aprender esa parte para poder luego entender esto. Sí. No, mi confusión más que nada fue porque estaba entendiendo la imagen ahorita al revés. Pues. ¿Vale? Entendía que la línea, la de desfogue, era la línea del cliente. No, no. Pues. Nada. Por eso- Tiene dos tuberías, por eso José preguntó que había una T. Ya. Sorry about this discussion. No, it's good, I understand. They need to understand how the Surge. surge and the blow off works. You brought up Honda, and it has the other simple valve that doesn't do this. The Honda is load unload. That other valve is a load unload. Bigger centrifugals, you get two the centrifugals, those are all the blow up. They're all the blow off valves right here. Es que hay unas máquinas que se llaman en los centrífugos, se llaman de presión constante, tienen constant pressure, que eso es la opción que les expliqué en este momento. Las máquinas de Honda son carga-descarga y funcionan un poco como un compresor de tornillo. Por eso tienen el sistema que descargan hacia el tanque y eso, y son muy sencillos. Son para máquinas muy pequeñas. Es muy famoso, Por ejemplo, así es. debe ser famosa, debe ser línea fuera de línea. Ajá. Y por ejemplo, la máquina del ala, que esa es una máquina que yo escogí y yo la pedí de presión constante, porque es el objetivo más de un compresor, ¿no? Y la centrífugo. diferencia es la válvula. Esa válvula, exactamente. El block valve, que no es solamente on-off, sino que está Exacto. manteniendo el balance. Si ustedes están en el lado que el cliente está tirando mucho aire y tiene una máquina de presión constante, el control se puede switchar automáticamente. Dice, si ya estás botando aire por mucho tiempo, entonces pásate a la forma de línea fuera de línea. ¿Sale? That comes on the air compressors over there. Exit. Un compresor que está diseñado para carga no carga en esa válvula, ¿se puede cambiar e instalar este tipo de válvula? ¿O ya por diseño, ya como fue hecho de inicio, ya queda? He's asking if you do not have a constant pressure control, you can switch a machine in the field or no? You mean like Honda? Yeah. Yes, see. Sí. But you would maybe, with our controllers, and I can't say for Honda, okay, cause Honda has that, you already know about the Modbus and all that with Honda, right? Okay, so, our controllers that we have, we can run constant pressure, we can run load unload, and we can run, on off, constant pressure on off, constant pressure, Z anti-control. It's just selecting what you wanna run. So on our models, not including Hondas, yes, sí. Sí se pueden cambiar, no quiero hablar con Honda porque aparte Sí, ya sabemos, tenemos un ahí. gran show con el tema de Honda, porque las máquinas de Honda son hechas por IH
because this is our controller. Y entonces no es un controlador a nosotros si no se quiere meter en decir sí. Pero tú hablas con respecto más bien A lo de famosa. No, a cualquier máquina. Pensando en una máquina. No digo porque famosa tiene ya nuestro control. Sí, lo que, o sea, la respuesta es sí, lo que pasa es que tú tienes que hacer una reprogramación en el control y obviamente poner el elemento que pueda abrir y cerrar la válvula, ¿no? You have to put any setting for that valve. Say again? If you have to put any setting on the controller to put that valve. Yes, correct. So when we go to the K list, and we'll talk about the K list, the big, all that 250 thing that we enter in, we tell the controller what it has. Is it electric? Just one parameter? Yes. Okay. Okay, is it electric or is it pneumatic? Okay, on our control valve right here. Tenemos 250 setting, Alejandro. Okay, Nada más moverlo. No ver uno. but in the Is it controller, just, in the control, and I'll take you up there, there's 4 or 5 different, settings that you would tell what kind of control system you wanna operate. Okay. Okay, so when Alex orders a machine for Sebastian, he finds out what control mode that they wanna run. Does that mean that Sebastian says, next year I wanna switch and I wanna run it this control mode? Yes, you go into the controller and you can program, that type of control mode. Now, that being said, centrifugals like to run constant pressure, modulate, and they like to blow off. You can get into a load-unload compressor, you know, but they don't wanna sit there and load and unload like the rotary screw. You don't wanna do that to where they're in load-unload and it's a lot. You know, so you would rather it be constant pressure Z anti-surge, which means that it's gonna go all the way down to the surge point, and then if it's still building up too much air, you know, you can have it programmed to where if it overshoots at 4 PSI or 7 PSI, it's gonna go up, as soon as it hits that set point, it will unload. You can program that in. What it prefers to do, and what centrifugals like to do, is it likes to hit that set point. And then once it starts raising above that set point, the blow-off valve will start slowly opening and dumping air out, maintaining that pressure. Which is the minimum percent of air compressor can boil has the automatic blow-out valve? It all depends, and that's why we surge the machine. Sometimes we can go 40% down. You know, I've seen it where they're really very efficient, and you can go up here and you can get a 40% turn down, you know, or a 30%. 30% is a realistic number, but you'll be surprised that these machines can get almost 40% turn down. More than enough. I'm surprised right here, this 2-stage does 30. 30? Yeah, you know, it has a really good turn down. Our best I see is 35. 35. I never see 40. Yeah. Well, 40% on a good turn down, engineered good. You would probably go into the service factor a little bit of the motor. We don't go into the service factor when we set this up. And then our controller maintains 10% above the surge line, and then you would go in and tamper into that to get it about 4% above, and you get a real high turn down. Right, you're right. Yeah, Bob's not important. Les voy a explicar rapidísimo eso, o sea, sí es una parte que tal vez debimos de haber visto antes, pero como no la han visto, se las voy a explicar muy rápido. Así es como se ve más o menos la curva de un compresor centrífugo. Esto es la presión